This computer. Ahí sí. Ya, entonces como les decía, en los cursos anteriores es difícil calificar algo cuando son ejercicios de profundizar en la palabra del Señor. Porque, por ejemplo, los ejercicios que vamos a empezar a realizar más adelante es como el descubrir algunas, no sé si llamarla herramienta, pero son como características de repente en la lectura, ¿ya? Yo sé que a lo mejor aquí mi hermano abogado está más relacionado con la escritura o con la lectura, mejor dicho, más que yo. Yo soy diseñador, leo, pero no leo tanto. Eh, pero es interesante ir viendo esto, ir viendo de que la palabra del Señor tiene un método, una forma también de estudio, y de que no todos, aunque sea la profesión que tengamos, no conocemos el contexto histórico tampoco de lo que estamos leyendo en la antigüedad. O sea, no estamos en el contexto histórico de Pedro, tampoco en el contexto histórico de, no sé, de Isaías, de David, de Moisés. Entonces, todo ese tipo de elementos nos van a ir nutriendo un poquito como para entender un poco más el contexto general del estudio bíblico, ¿ya? A mí, para ser muy sincero, el estudio de la hermenéutica siempre me sorprende la profundidad que uno puede llegar al estudiar simplemente a otros, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Que, por ejemplo, cuando nosotros buscamos el contexto histórico, tenemos que sí o sí leer a otros, ¿ya? Cuando nosotros después empecemos a buscar, por ejemplo, palabras en griego, tenemos que leer, obviamente, a los que tradujeron cada una de esas palabras en griego y ver también la profundidad que tiene cada una de ellas, ¿ya? De repente en algunas palabras en griego, ahí hay que saber interpretar de manera correcta, ¿ya? Porque realmente la misma palabra puede significar distintas cosas, y es el contexto el que le da el que le da el foco, el objetivo a la palabra que estamos buscando, ¿ya? Pero de repente esa palabra es tan profunda que explicarla simplemente con una palabra en español no llega a tener como tanto poder como para ejemplificar correctamente lo que el Señor quiere decir, ¿ya? Entonces, esto le va a pasar muy rápido, ¿ya? Una de las herramientas más poderosas, entre comillas, para poder entender la palabra del Señor, es precisamente este puente hermenéutico, ¿ya? Pónganse en el caso de que David está en el costado izquierdo de este acantilado y nosotros estamos en el costado derecho, ¿cierto? Ahí en la parte más de arriba. Todo ese barranco, todo ese espacio, ese vacío, es precisamente la desconexión que nosotros tenemos con la vida de siglos atrás, ¿ya? Ahí hay una desconexión de todo este tipo de cosas, ¿ya? Hay un vacío de tipo histórico, tipo geográfico, idiomático, cultural, religioso, político, de tradiciones o costumbres, filosófico, o quizás simplemente a nivel de pactos también, ¿ya? Pactos que el Señor hizo con personas en específica y con pueblos específicos. Entonces, ir identificando este tipo de puente, ¿ya? Este puente hay que verlo como pura escalerita, ¿ya? Como para poder llegar al otro lado de manera como más segura también de lo que yo quiero decir, ¿ya? Cuando se presentan dudas en nosotros, por ejemplo, en nuestra predicación, en nuestra exposición a nivel histórico o a nivel idiomático o cultural, cometemos grandes errores, ¿ya? Y son los errores que de repente se las dan los grandes hermenéuticos ateos o la gente que habla mucho de la Biblia y que de repente dice puros disparates porque no conoce nada de esto, ¿ya? Especialmente, por ejemplo, los jóvenes de hoy día. Los jóvenes de hoy día pueden decir de que ellos, no sé, siguen a Cristo o que quieren a Cristo, pero que el Dios del Antiguo Testamento es otro, porque el Dios del Antiguo Testamento es alguien cruel, alguien malo, alguien aquí, alguien allá. Algo totalmente errado, ya, de lo que muestra la palabra del Señor, ya. Si entendieran en mayor profundidad que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento y que probablemente los hechos históricos, que hay hechos históricos que son sangrientos, y por supuesto, pero están en un contexto de guerra, están en un contexto de juicio, están en otro tipo de contexto, entenderían un poquito más, pero ellos no se encargan en indagar este vacío de tipo histórico, geográfico, idiomático, etcétera, ¿ya? Entonces, es fácil hoy plantearse en un lugar de una moral mayor a quizá a la del siglo pasado, ¿ya? O al del milenio pasado, probablemente porque no entienden nada de lo que realmente sucedió en ese tiempo, ¿ya? Entonces, por eso que es importante esto. Y también para darle una correcta interpretación de lo que quiso decir el Señor en ese tiempo y no precisamente tratar de decir, no sé, tratar de interpretar con el tiempo actual, ¿ya? No se puede hacer una comparación.
¿ya? Entonces, esto lo vamos a pasar muy por arriba. Yo la semana pasada le hablaba a los hermanos de comida, ¿cierto? Que al final el objetivo de comer bien, ¿cierto? O el objetivo también de plantear una buena comida sobre la mesa es precisamente eso, ayudarnos a comer bien, ¿cierto? Leíamos también la semana anterior de que leer la Biblia hay que leerla con mayor profundidad, ya con mayor pasión. Leer la Biblia por encima, eh, ahí hay como un temor también en algunos predicadores. Si miro para allá es porque tengo una segunda pantalla, no es porque no lo estoy mirando. Eh, hay un temor en muchos predicadores que dicen que los pancitos de vida como que es como un arma de doble filo, ¿ya? Es como que no se lee la Biblia, pero se queda conforme con el poquito que se lee, ¿cierto? Todos nosotros sabemos de que la palabra del Señor es poderosa, ¿cierto? Sabemos que la palabra del Señor es más cortante, ¿cierto? Que espada de doble filo y puede llegar hasta lo más profundo del alma, ¿cierto? Pasando por huesos, por todo lo que incluso es material. Pero deja también al relajo, ¿ya? A no leer la palabra a lo mejor en una media hora, una hora dedicarle quizá a la lectura, o quizás leer a otro erudito, ¿cierto? Para darle mayor profundidad también a lo que estoy leyendo, o a entender de repente quizás qué es lo que está apareciendo en la palabra del Señor. Entonces, por ejemplo, vivimos en una sociedad, vivimos en un país, básicamente, de que lee poco, y aparte de leer poco, entiende poco también lo que lee. Entonces, ya no es simplemente estudiar hermenéutica con una base, a lo mejor de lectura, que me va a dar el piso como para poder profundizar. No, o sea, la sociedad actual, antigua, en algunos casos por falta de recursos y por falta de cultura también de lectura, en otros casos, como el caso actual, no es por falta de recursos, sino que simplemente por un relajo, ¿ya? Es la generación del café instantáneo que quiere todo al tiro y que no va a estar leyendo una hora continua para profundizar quizás la palabra del Señor, ¿ya? Y de hecho eso ustedes lo pueden ver en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, fotos del momento desaparecen, historias que desaparecen al otro día, TikTok video de 10 segundos, y así, ¿ya? Es una generación precisamente que no está sujeta de repente a la espera, al leer y al profundizar, ¿ya? Entonces, leer la palabra por encima siempre va a ser algo aburrido, algo repetitivo, algo sin importancia. De que la palabra del Señor, nosotros, ya, que llevamos ya bastante tiempo en los caminos del Señor, o sea, no somos personas que lleven un año, que lleven 2 años, sino que llevamos más tiempo. Pablo aquí reprende, bueno, digo Pablo porque muchos dicen que el escritor de los Hebreos fue Pablo, pero aquí el escritor de los Hebreos reprende precisamente a los hermanos, porque dice, ya después de tantos años ustedes debiesen ser maestros y no pasa nada. ¿Ya? Ustedes todavía necesitan leche, ustedes todavía necesitan esta comida, ¿cierto? Como guagua, y no son capaces de comerse un buen plato, no son capaces de comerse una buena comida, ¿cierto? Un buen pedazo de carne, porque todavía son bebés, ¿ya? Entonces, inexpertos, básicamente. Entonces, la palabra del Señor nos empuja para allá. Y yo daba cierto ejemplo de que mucha gente se excusa diciendo, no, es que yo no puedo leer, que yo no puedo profundizar, que yo no puedo leer. Ya me aburre la Biblia a lo mejor siempre lo mismo, porque ya conozco la historia, pero yo hacía esta pregunta, ¿cómo leían, por ejemplo, las cartas de amor, quizás cuando recibieron cuando chicos, o las cosas que pasaban en cierta época? Nosotros somos de una época no tan parecida, pero no tan actualizada, ¿ya? Yo no fui de la época del WhatsApp ni del computador, nada, mi computador llegó ya bien grande, pero pasamos por esto, ¿cierto? Las cartas, dedicatorias o escritos importantes. Este tipo de cosas se podían leer 1000 veces, ¿cierto? Repetirlas, daban vueltas en la cabeza, nos fijábamos en los detalles, tratábamos de encontrar los tonos, ¿cierto? Incluso con ese escrito nos ilusionábamos y meditábamos. Incluso con lo que leía, la persona podía aflorar sentimientos. Pero cuando se lee la Biblia, cuando damos vuelta quizá esta doble cara, nos encontramos de que la Biblia la leemos rápido, rápidamente y la leemos como por compromiso, ¿ya? Eh, Tristemente, en algunas ocasiones, yo también lo he cometido, también la he leído por compromiso, y llega un momento que uno se da cuenta de que erró, que se equivocó, ¿ya? De que la Biblia precisamente no se lee por compromiso y tampoco se lee como amuleto, ¿ya? Algunas casas, recuerdo de que la Biblia la dejan siempre abierta en el Salmo 90, 91, ahí, y esas eran las hojas que estaban más amarillas, ¿cierto? De la Biblia, y las demás están todas pegadas, porque al final no se veían otra hoja y no se leía tampoco más la palabra del Señor. Entonces,
usar la Biblia como amuleto, usar la Biblia, los pancitos de vida, como el horóscopo, para saber cómo me va a ir en el día, es uno de los grandes errores que nosotros hemos cometido, ya nosotros como iglesia en general. Entonces, la primera preocupación que nosotros debiésemos tener al leer la palabra del Señor y al generar también este tipo de estudios, es leer la palabra del Señor seriamente, ¿ya? Notar todos los detalles, analizar el texto, ¿ya? Voy a seguir pasando esto rápido, ¿ya? Porque aquí yo hablaba básicamente de la importancia de una coma, y esto, la palabra del Señor misma lo dice, ¿ya? En la versión más actualizada, que es la última que ustedes ven abajo, dice, yo les aseguro que mientras exista en el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley, hasta que todo se cumpla, ¿ya? Eh, Aquí Jesucristo mismo les dice de que todo lo que aparece escrito en la palabra del Señor se cumplirá. Y cuando habla de todo, y Él la escribió, una coma, un punto, una tilde, lo que sea, es importante para poder entender el contexto, ¿ya? El quitarle una coma, el quitarle quizás de repente un acento, una tilde, puede llegar a cambiar todo el contexto, ¿ya? O todo lo que se puede llegar a entender. Un ejemplo, y yo sé que a lo mejor después te lo va a ver el pastor Isaac, pero delante andaba haciendo una compra, por eso llegué un poco más tarde, porque, paréntesis, mañana nos vamos de retiro como iglesia y había que comprar algunas cosas para llevar para comer y yo fui el encargado y andaba en el supermercado. Y le puse al pastor Isaac, porque como estaba en la fila, dije, oiga, avise porfa de que voy a llegar un poquito más tarde. Y ahora le dije, oiga, no avisó. Y yo creo que él tiene que haber leído avisé. Entonces es muy distinto a decir avise, hágalo usted, a un avisé, porque simplemente me puso un ok. Entonces, ahí nosotros nos podemos dar cuenta que puede cambiar totalmente el contexto y la intención, ¿ya? Entonces, aquí veíamos la semana pasada, por ejemplo, este tipo de ejemplo, no me rendí, o no me rendí, son dos cosas totalmente distintas, ¿cierto? Y así no voy a andar en esto porque esto fue parte de la semana pasada. Pero la sección que vamos a andar ahora, que son como 3 o 4 clases, es básicamente, por ejemplo, qué buscar en, y aquí vamos a ir completando, qué buscar en las frases, qué buscar en los párrafos, o qué buscar en los discursos o diálogos, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de frase, hablamos de algunos versículos, ¿ya? O un versículo. Cuando hablamos de párrafo, ya es algo un poquito más extenso, y cuando hablamos de discurso o diálogos, ya pueden abarcar muchos capítulos, o de repente una carta completa, ¿ya? En el caso de alguna carta paulina que es media cortita, ahí puede ser el estudio completo de esa carta. Entonces, aquí dice, una de las facultades más necesarias en la lectura de la Biblia es la capacidad de ver los detalles. Y aquí la semana pasada yo les presentaba este video, que la idea es que después lo vean en la repetición, en donde un alumno veía un pez y en 10 minutos sacaba una conclusión. Y su profesor era como que, no, véelo más. Lo vio durante 3 horas, sacó otras conclusiones, al final lo terminó viendo un fin de semana completo y se dio cuenta que era un universo, el pez, ya que tenía muchos, muchos detalles, más allá de simplemente haberlo visto 10 o 15 minutos. ¿Ya? Y eso mismo pasa a nosotros cuando estudiamos la palabra del Señor. Creemos que al observarla quizá un ratito ya tenemos todo listo, y no. La cosa es, sigue observando, sigue mirando, sigue analizando, sigue leyendo. ¿Ya? No a nivel de un mantra, de repetición simplemente de palabras, sino que a través de ir comprendiendo, ir analizando cada palabra, deteniéndose, pensando, ¿ya? Meditando. De hecho, la palabra del Señor nos manda mucho a meditar, ¿ya? Hoy hay un concepto errado de meditación en el mundo que habla de que es bueno, entre comillas, meditar. Para ellos meditar es poner la mente en negro, en blanco, mejor dicho, sin ningún pensamiento y conectarse con el yo interior. No tiene nada que ver la palabra del Señor cuando habla de meditar. El Señor no me invita a meditar en blanco. El Señor me invita y me llama y me dice que yo medite en su palabra, ¿ya? Y es precisamente ese es el ejercicio que se hace mediante también la hermenéutica, ¿ya? De meditar en ella. Creo que meditar también viene como de la etimología de masticar, así como lo hacen las vacas, ¿cierto? Cuando comen el pasto y mastican y mastican y mastican y mastican, precisamente es el ejercicio que uno tiene que ir realizando también en el estudio de la palabra, ¿ya? Entonces, habían varias herramientas para utilizar en el estudio de algún texto bíblico, y uno de ellos, esto lo voy a pasar rápido, eran las palabras repetidas, ¿cierto? Buscar todas las palabras que se repitan dentro del texto que yo estoy leyendo. Aquí dábamos algunos ejemplos, y de ese ejemplo de ir buscando palabras repetidas, uno tenía que hacerse ciertas preguntas, ¿ya? Básicas.
¿Cuál es la palabra que se repite en la primera frase, o en la segunda frase, o en el texto completo? Aparece también esta palabra en la frase siguiente, está en todas las frases. Han observado también la repetición de otra palabra, cuántas veces aparece, y así, ¿ya? Simplemente la repetición de palabras y anotarlo en la hojita de estudio que yo estoy haciendo del texto que estoy leyendo. Lo mismo el ejemplo de 1 Corintios 3:7, en donde habla mucho de consolación, ¿cierto? Y de sus derivados también. Y aquí era la pregunta, ¿cuántas veces apareció la palabra consolación, algún derivado? Y aquí veíamos que aparecía 4 veces, y probablemente si hacíamos una lectura rápida no nos dábamos cuenta, ¿ya? Pero cuando hacemos una lectura detenida, sí nos damos cuenta. Otro consejo, como paréntesis, también lo vamos a ver más adelante. Ustedes saben que nosotros leemos habitualmente la Reina Valera, ¿cierto? Reina Valera 60, 95, actual o actualizada, cualquiera, ¿ya? Una Biblia muy similar es la Biblia de las Américas, ¿ya? ¿Por qué son similares? Porque estas dos Biblias se les denomina que tienen una traducción formal, ¿ya? ¿Qué quiere decir formal? Quiere decir que es muy parecido del texto original, ¿ya? Hay otra Biblia, como la Nueva Traducción Viviente, como la Biblia en lenguaje actual, Dios habla hoy, NBI, etcétera, que están en un idioma más actualizado, ¿ya? Pero cometen un error de repente esa Biblia. Yo no digo que sean malas Biblias. La idea siempre, aparte del ejercicio hermenéutico, es de tratar de ir leyendo distintas versiones, ¿ya? Las distintas versiones nos van a dar mayor claridad también de lo que estamos leyendo. Eh, Pasa que de repente reducen mucho la idea de algunos versículos, las Biblias actuales. Por ejemplo, en el ejemplo de 1 Corintios 7, si ustedes leen 1 Corintios 3:7, se van a encontrar que de repente está la repetición de consolación como mucho, ¿ya? Y a lo mejor uno cae en la tentación como de reducir la palabra consolación simplemente porque diciéndolo una vez a lo mejor ya se entiende la idea. Pero la idea de Dios de establecer que sea de esta manera, repitiendo tantas veces la palabra consolación, es precisamente para ir ejerciendo estos ejercicios, ¿ya? ¿Quién es el que ejerce la consolación? ¿Por qué somos consolados? ¿Por qué aparece también de que nosotros debemos consolar? O sea, por algo está puesto tantas veces, ¿ya? Y eso nos da como mayor libertad también para hacer un estudio como más profundo, ¿ya? Difícilmente yo voy a poder hacer un estudio profundo de un texto demasiado actualizado porque de repente está como muy ya la idea solucionada, ¿ya? Pero eso más adelante lo vamos a ver. ¿Cómo se traducen las Biblias y por qué tienen también una forma también de ir traduciéndolas, ¿ya? Y algo muy parecido como lo que pasa con todos los idiomas, ¿ya? No se puede traducir una Biblia de forma literal porque la estructura también y la gramática es de otra manera. Al igual que nosotros quisiéramos traducir el texto en inglés al español, probablemente de repente el verbo iría primero, ¿cierto? Y sería totalmente distinto. Entonces, primero era la repetición de palabras, que aquí se repetía varias veces. Lo otro era los contrastes y poder identificar cuáles eran los contrastes que se daban dentro del texto bíblico, ¿ya? Aquí había un contraste, el que oprime al pobre afrenta al Señor, a su Hacedor, más el que tiene misericordia del pobre lo honra. ¿A quién? Al Señor. Entonces, aquí hay un contraste, ¿cierto? De caracteres. Aquí hay un contraste de cómo yo manejo mi vida, ¿cierto? Frente al pobre. Cosas totalmente opuestas. El otro ejercicio era las comparaciones. Eh, Aquí había simplemente una comparación. Como fuente turbia y manantial corrompido, es el justo que cae delante del impío, ¿ya? Y aquí había una comparación, ¿cierto? O sea, el justo que cae delante del Señor, si lo tuviera que ejemplificar, ¿cómo sería? Como una fuente turbia y manantial corrompido. Y aquí la respuesta a mí me encantaba, porque decía, igual que el manantial o el pozo, el hombre fue en otro tiempo limpio, porque habla de un manantial, ¿cierto? Puro y útil. Ahora, sin embargo, está contaminado y es inútil para el servicio. Entonces, ahí hay una comparación. Aquí hay otra comparación, ¿cierto? De cuando el Señor reúne nuestras fuerzas, ¿cierto? Seremos como las águilas, ¿cierto? Correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos, ¿cierto? Otro de los ejercicios dentro de la hermenéutica que también se deben aplicar es de poder encontrar cuando existen listados, ¿ya? Es importante también analizar el listado. Gálatas 5, 22 al 23 dice, pero el fruto del Espíritu Santo, obviamente aquí dice Espíritu, pero la Biblia aparece con una mayúscula, porque habla del Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. 9, si no mal conté. Ahí hay un listado de 9 palabras, ya, de lo que caracteriza el fruto del Espíritu,
¿ya? No son los frutos, es el fruto que se distribuye en todo este carácter, ya que debiese tener el Hijo de Dios, ¿ya? Y aquí habla del carácter o de la forma de ser precisamente de los que no son hijos de Dios, o bien en algunos de ellos quizás nosotros podemos caer en alguna ocasión, ¿ya? Pero estos son los frutos de la carne, o el fruto de la carne, las obras de la carne. Y aquí hay varias, dice, inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojo, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borrachera, orgías y cosas semejantes. Y cosas semejantes como casi un etcétera. Ejemplifica 15, más del doble que el fruto del Espíritu, y aparte lo deja abierto al decir y cosas semejantes. O sea, podrían haber muchas cosas más, ¿ya? Entonces ahí también es bueno poder ver que existe también un listado ¿cómo se puede decir?, de características de las obras de la carne. Causa y efecto, muchas veces los autores bíblicos mencionan una causa para, a continuación, consignar un efecto. Y aquí, la suave respuesta, aparte del furor, más la palabra hiriente, hace subir la ira. Yo creo que esto se entiende totalmente. Si habéis, pues, resucitado con Cristo, ¿cierto? Esa es la causa. El efecto es que debo buscar las cosas de arriba, ¿cierto? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si yo no he nacido de nuevo, porque aquí dice, si habéis, pues, resucitado con Cristo, ¿cierto? No está diciendo cuando sean resucitados. Hoy que estamos sentados, ¿cierto? Hoy que posicionalmente estamos en el reino de su amado Hijo, ¿ya? Porque nos sacó de este mundo y por eso que hoy día tenemos vista, por eso que hoy día vemos, por eso que hoy día renunciamos al pecado, por eso que hoy día batallamos contra el pecado, es precisamente que Pablo dice esto. Si habéis, pues, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, ¿ya? Porque allá viven en el cielo, ¿ya? No esperen llegar al cielo para buscar las cosas de arriba, es hoy, ¿ya? Entonces, ahí hay una causa y un efecto. Lo tercero son las figuras retóricas, ¿ya? Y no sé por qué aquí está el revés. Son las figuras retóricas. Y las figuras retóricas, recuerden, son imágenes en que las palabras se usan con un sentido distinto del normal y literal, ¿cierto? O sea, aquí hablamos de lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿cierto? O sea, eso no es literal, es imposible que sea literal, ¿cierto? Pero se entiende. Pero si lo leyera, por ejemplo, un niño pequeño, probablemente lo va a entender literal, ¿ya? Si lo leyera quizás también una persona que no conoce el español y leyera esto quizás literal, o al revés, que nosotros leyéramos un texto en inglés y estamos aprendiendo en inglés, se nos hace difícil de repente reconocer la figura retórica, ¿ya? Y por eso que es importante también poder identificarlas dentro de la Biblia, ¿ya? ¿Qué es lo que, qué es lo que es una figura retórica y qué es lo que no es una figura retórica, ¿ya? Eh, Hay ciertos círculos de teología, más como ligado a la teología católica o a la teología liberal, que habla de que muchas cosas supuestamente que existen en la Biblia son figuras retóricas, ¿ya? Toman como que fuese, por ejemplo, no sé, una metáfora, Adán y Eva, porque no cabe dentro de sus cabezas, ¿ya? Y precisamente eso es lo grande de Dios, que no caiga en nuestra cabeza. Si cayera en nuestra cabeza, si cupiera en nuestra cabeza, ya no sería Dios. O sea, sería simplemente un invento nuestro. No les cabe en la cabeza tampoco de que la Tierra se haya hecho, o mejor dicho, que el universo se haya hecho en X días. Cuestionan también si son días humanos o no, si son días a lo mejor de miles de millones de años, y así mezclan un montón de cosas porque no tienen fe, ¿ya? Porque han aplicado simplemente su raciocinio para poder mirar la Biblia, pero sin fe. Ahí ese es un error también que cometen algunos, ¿ya? Entonces, hay que saber identificar cuáles realmente son las figuras retóricas y más adelante también vamos a ver cuáles son las metáforas y todo ese tipo de cosas, o alegorías, que también hay dentro de la Biblia. Continuamos. Continuamos. Bueno, aquí ven otras figuras retóricas donde dice, el Señor es mi roca, yo planté, Apolo regó, pero Dios es quien da el crecimiento. No está hablando de planta, obviamente, ¿cierto? Y así. Conjunciones, también son súper importantes las conjunciones, analizarlas. Eh, a mí me encantan algunas conjunciones porque hay conjunciones, por ejemplo la que viene acá, dice, porque la paga del pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Ese pero es como la cruz, ¿ya? Hace la distinción. Porque la paga del pecado es la muerte, lo que merecemos, ¿cierto? Lo que nosotros merecemos por ser seres humanos, pecadores, que nos hemos equivocado, hemos pecado delante del Señor, esa es nuestra paga, la muerte.
pero, ¿cierto? Ese pero cambia totalmente todo. Dice, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor, ¿cierto? Aquí hay un contraste simplemente a través de una conjunción, ¿cierto? Vamos a seguir acá nomás, porque los ejemplos, como les digo, o la explicación un poquito más detallada está en el video de la semana anterior. Los verbos también es saber identificarlo de manera como más efectiva, ¿ya? Eh, Poder identificar también cuándo es un imperativo o no, ¿ya? Hay algunos imperativos, aquí hay algo interesante, que a lo mejor más adelante lo podemos ir analizando. Hay algunos imperativos que son hechos por el mismo Señor Jesucristo, y hermanos lo toman como literal, que hay que hacerlo, y por supuesto que hay que hacerlo. Pero hay otros imperativos que los da Pablo, o algunos imperativos que los da Pedro, u otro apóstol, y es como que no se toman tan en cuenta, porque precisamente los dice un apóstol. O ponen cualquier cosa, de cualquier excusa para no obedecer la palabra del Señor. Pero se le olvida de que Pablo fue inspirado por el Espíritu de Dios, ¿ya? Se les olvida de que toda la palabra es inspirada por Dios, ¿ya? Y fue guiada por el Espíritu Santo, ¿ya? Eh, a mí me provoca, me sorprende la palabra del Señor, por ejemplo, cuando le habla a los profetas en la antigüedad, cuando le dice, no me acuerdo si era Jeremías o no, de que escriba todo lo que vivió básicamente no me acuerdo, era en un periodo más o menos como de 30 años. Lo que pasa es que en el escrito el Señor le dice, escribe todo lo que pasó desde aquí hasta acá. Y como que nosotros lo leemos por encima. Pero después cuando nosotros hacemos el análisis como histórico y de cuánto tiempo transcurrió desde que el Señor le dijo tal cosa a Jeremías hasta el tiempo que el Señor le dijo que lo escribiera, pasaron unos 30 años. Yo con suerte me acuerdo de cosas que hayan pasado, no sé, hace 10 años atrás. Y el Señor le dice que escriba todo. Obviamente lo más importante, lo que el Señor iba guiando. Pero cómo el Señor va sacando cosas dentro del profeta para poder escribir la palabra del Señor, ya para poder dirigirse al pueblo de Israel. Entonces, simplemente somos vasos delante de Dios. Y todo lo que aparece en la Biblia es inspirado por Dios. Ya, eso es importante también distinguir. Algo que dije, pero que vuelvo a repetir ahora, es de que el estudio bíblico que nosotros hacemos es un estudio bíblico que lo denominamos como histórico literal, ¿ya? Nosotros no interpretamos la Biblia alegóricamente como si lo hacen los católicos. Mejor pensar en que yo estoy todo el rato contra los católicos, para nada. No, no tengo nada contra ellos, o sea, ellos viven su mundo, nosotros somos cristianos, somos evangélicos, creemos en el Señor, ellos están por fuera, ya, ellos hacen otra cosa, estudian la Biblia de otra manera, allá ellos. Eh, Ellos interpretan la Biblia muchas veces de manera alegórica, y esa es una manera incorrecta de estudiar la palabra del Señor. Si bien la palabra del Señor tiene ciertas alegorías, ya en algunos capítulos específicos, no quiere decir de que la Biblia hay que interpretarla de forma alegórica, ¿ya? La Biblia siempre hay que interpretarla de manera literal e histórica, ¿ya? Caso como lo decía hace un rato atrás, Adán y Eva, histórico, literal, así fue. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice, ¿ya? Jesucristo vino de una virgen, literal, exactamente literal. Yo no le puedo cambiar nada, ¿ya? Y hay algunos que lo refutan, por supuesto, pero literal. El Señor se levantó de los muertos y resucitó, literal, ¿ya? El Señor no se desmayó, el Señor no... Hay varias teorías, no sé si las conocen algunas de ellas, pero en la historia han inventado, no digo la historia reciente, sino que la historia del tiempo, incluso del Señor. Inventaron de que el Señor no se levantó de los muertos, sino que había un hermano gemelo, de que se desmayó, de que la doctrina que tienen los testigos de Jehová, de que no se levantó en carne, sino que simplemente era su espíritu. Y así sucesivamente, ¿ya? Un montón de cosas porque les cuesta entender y aplicar fe también en lo que están leyendo, ¿ya? Seguimos. Fue un gran paréntesis eso. Sobre los verbos. Verbo imperativo, es bueno también analizar la voz en la que determinan o se expresan también los verbos, si es que es una voz pasiva, una voz activa, identificar también el tiempo, si fue en pasado, presente o futuro, ¿ya? Eh, los pronombres también es parte de lo que vimos. Y aquí veíamos un ejemplo, ¿ya? La idea es que después ustedes también puedan ver cómo es que se estructuró este ejemplo. Un hermano X, no sé, imprimió este versículo, ¿cierto? Romanos 12 del 1 al 2,
y le dejó bastante espacio como para empezar a rayarlo, ¿ya? Yo he visto distintos tipos de estudio de esta manera, ¿ya? Algunos como que buscan su propio método, ¿ya? Algunos ocupan flechas, otros ocupan círculos, otros ocupan, no sé, rectángulos o líneas rectas, como para poder identificar ciertas cosas, ¿ya? Y abajo de repente van escribiendo si que existe una lista, no, un contraste, no, etcétera, ¿ya? Entonces, algunos lo hacen con colores, ya cuando hay palabras repetidas con estos tipos como de marcadores, no sé, pues, si está la palabra Dios, la subraya en amarillo, en otro lado amarillo y en amarillo la palabra Dios. Si ve otra palabra que se repite, a lo mejor lo hace con un marcador naranjo. Entonces, la idea es que cada uno de nosotros tengamos nuestra forma de estudiar, ¿ya? Lo importante de todo esto es que nosotros nos entendamos, ¿ya? Porque probablemente yo no voy a entender al hermano de al lado, o el hermano de al lado va a tener una forma, un método, y probablemente no va a ser el método que más me acomode a mí, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que acomodarse según su forma y según su orden, ¿ya? Entonces, aquí al final terminamos con el repaso, ¿cierto? Repetición de palabras, contrastes, comparaciones, enumeraciones o listas, causa y efecto, figuras retóricas, conjunciones, verbos y pronombres. Y aquí había tarea para la casa, pero yo no les mandé tarea para la casa, ¿ya? Pero la idea es que la tarea que va a salir hoy día, ya no va a salir ahora todavía porque vamos a ir a la clase recién, ¿ya? Y de hecho la clase hoy día es un poquito más corta, así que por eso que di un repaso también. Eh, la idea es que con todo esto que vimos recién, repetición de palabras, listados, pronombres, conjunciones, verbos, identificar los verbos en qué modo están, etcétera, buscar mínimo 25, ¿ya? En cualquiera de estos textos, no en todos estos textos. Y esta va a ser la tarea de hoy día, ¿ya? Pueden buscar en cualquiera de ellos, ¿ya? Si ustedes quieren elegir Hechos 1 al 8, quédense con Hechos 1 al 8, Deuteronomio 6 al 4 al 6, cualquiera de ellos. En cualquiera de ellos tienen que empezar a buscar y empezar a observar, ¿ya? La idea es que lean, se detengan, descansen, vuelvan a leer, se detengan, descansen, y así, todo el rato leyendo el mismo texto y identificando también las distintas herramientas que hemos visto hasta acá, ¿ya? Así que ahora vamos a ir a la clase de hoy, que está acá. ¿Qué vimos la semana pasada? Que buscar en las frases, ¿cierto? Vimos un ejemplo de Romanos 12, del 1 al 2, y yo puse TPLC, que era tarea para la casa, en su tiempo. Y aquí veíamos esto, ¿cierto? Que vimos la repetición de palabras, contrastes, comparaciones, enumeraciones, causa y efecto, figuras retóricas, conjunciones, verbos y pronombres. Que precisamente estamos en la fase de qué dice el texto, ¿cierto? En la parte de las frases. Después vienen párrafos y relatos o discursos. Entonces, vamos a ver también de qué significa el texto y qué voy a hacer con respecto al texto. Ahí vamos a ir viendo qué quiere decir eso. Hoy vamos a ver qué buscar en los párrafos, ya no solamente es qué buscar en las frases, ¿cierto? O los textos cortos, sino que ahora ya nos vamos a ir a un ejemplo un poquito ya más profundo. Ya sigue siendo lo mismo, es agregar más herramientas de las que vimos la semana pasada, ¿ya? Entonces, este es parte del ejercicio siempre. Observar, descansar, observar y observar. Otra de las herramientas se le denomina generales y específicas, ¿ya? Tratar de determinar y encontrar lo general y lo específico dentro del texto que estoy leyendo, ¿ya? Voy a leer textual. Dice, en ocasiones el autor introducirá una idea con una afirmación general, es decir, dando una perspectiva general o un resumen de la idea principal. A continuación, el autor completará esta afirmación general con los detalles de la idea. Muchas veces estos pormenores aportan los detalles de apoyo que hacen cierta la idea general o la explican de un modo más completo, ¿ya? Vamos a ir viendo algunos ejemplos. De lo general a lo específico, ¿ya? Acuérdense de eso. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí lo general es andar en el espíritu, ¿ya? Y hay otro general también, y no satisfagáis los deseos de la carne. Vivir en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne son afirmaciones de carácter general, ¿ya? Vamos a ver después más adelante, vamos a seguir con el ejemplo. Este era Gálatas 5:16, aquí Gálatas 5 del 19 al 21. Dice, recuerden, no satisfagáis los deseos de la carne, general.
Y manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borrachera, orgía, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto es lo específico, ¿ya? Todo este listado. Andad en el Espíritu es esto. No satisfagáis los deseos de la carne, es parte de esto, ¿ya? Así se puede identificar también qué es lo que quiere decir Pablo cuando de repente trata algo de carácter general y cómo es que Pablo muchas veces lo desarrolla a nivel específico, ¿ya? Casi nunca la palabra del Señor nos deja con dudas con respecto a la forma de que nosotros debemos vivir, ¿ya? O a la forma en que nosotros debemos adorar, o a la forma en que nosotros debemos comportarnos como varones, ¿ya? Siempre nos deja de repente, nos manda ciertas cosas muy generales, pero siempre nos da consejos de manera específica para saber transitar en cada uno de estos temas que son súper importantes, ¿ya? Eh, lo mismo, de acá dice, más el fruto del Espíritu es amor, perdón. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y después, acuérdense, acuérdense de todo lo que estamos leyendo. Después, Romanos 12, al 9 al 13 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Se dan cuenta que aquí dice que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? No simplemente cuando nosotros leemos esto, como que entendemos de que simplemente nos dice con respecto quizá a la vida ordenada, ¿cierto? En cuanto a la sexualidad o no corrompernos quizás con ciertas cosas del mundo, pero aquí está hablando de una manera mucho más específica, ¿ya? Aborrezcan lo malo, sigan lo bueno, ámense los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no sean flojos, no sean perezosos, fervientes en espíritu, aunque estudien teología, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, Cristo viene, ¿cierto? Y el Señor día a día nos da de su gracia, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, algo que nos cuesta a todos, yo creo, compartiendo para la necesidad de los santos, ¿cierto? Parte de nuestro esfuerzo, entregarlo también para la iglesia o la gente que tiene necesidad, practicando la hospitalidad. Este es el detalle, este es lo específico. En cambio, hay otros textos dentro de la palabra del Señor de que no siempre Pablo lo aborda de la misma manera. No habla de repente de lo general y después no explica de forma específica como para poder entender. De repente al revés. De repente no explica todo lo específico para encerrarlo en algo general. ¿Ya? Es interesante cómo es que... Y básicamente Pablo hace esto. La palabra del Señor sí hay otras ocasiones que también lo ejecuta, pero recuerden que Pablo era alguien letrado, entonces era alguien que también tenía mucho conocimiento en su manera de expresarse, de explicar muchas cosas. Entonces, 1 Corintios 3, del 1 al 12, yo creo que todos lo conocemos, ¿cierto? Dice, si yo hablas lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza la injusticia, más se goza la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Todo esto que dijo Pablo al principio era para hablar precisamente de esto más general, ¿ya? Dio toda la especificidad, se metió en todos los detalles.
para finalizar con lo general, el amor, ¿ya? Entonces, nos vamos a encontrar con este tipo de cosas dentro de la lectura que podamos ir teniendo, ¿ya? Y si se dan cuenta, ya no es simplemente como el primer estudio de frases, de buscar uno o dos versículos, ¿cierto? De poder identificar alguna palabra repetida. Aquí ya estamos ya con varios versículos leyendo, ¿ya? Por ejemplo, difícilmente en el estudio de frases, en el estudio de palabras cortitas, vamos a poder encontrar esta característica de general y específico, porque no nos alcanzan a dar los versículos necesarios para poder identificarlo, ¿ya? Entonces, cuando leemos un texto más prolongado, nos podemos empezar a dar cuenta de este tipo de, vuelvo a repetir, de herramientas, como que nos ayudan como a ordenar un poco más lo que estamos leyendo, y a encerrar un poquito más la idea también de lo que quiere decir el apóstol o el escrito bíblico, ¿ya? Otro de los ejercicios también que se dan dentro de la palabra del Señor son las preguntas y respuestas, ¿ya? Ocasionalmente, algún autor puede plantear una pregunta retórica para a continuación dar la respuesta a su propia pregunta, ¿ya? Pablo lo hace varias veces en Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Yo creo que aquí todos tienen la respuesta, ¿cierto? Y se da de forma categórica y unánime. En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Otra pregunta más que yo creo que tiene una respuesta muy lógica, ¿cierto? Utiliza también este formato de pregunta-respuesta en otros muchos lugares en Romanos. Cuando vean la repetición y le mande el PDF, pueden revisar todas estas citas de que Pablo hace exactamente el mismo ejercicio. No es una vez, no es dos veces, sino que lo ejecuta muchas veces, ¿ya? A mí me encanta la palabra del Señor porque es una forma al final también de enseñar, no sé, de una manera más, no sé si llamarlo lúdico, pero de repente hacer estas preguntas hace que también uno se envuelva en la conversación, en lo que uno está leyendo, en responder quizás algo antes de que tenga que seguir, continuar leyendo, ¿cierto? O de repente estas preguntas que está acá, cuando dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Yo creo que muchas veces en nuestra cabeza ha ahondado esa pregunta, ¿cierto? Más allá de generar una frase quizá altamente académica, simplemente Pablo con una pregunta encierra demasiada teología, ¿ya? Habla de perseverar, habla de pecado, habla de gracia y habla de abundancia. Es muy profundo lo que Pablo está diciendo acá, pero es una respuesta súper concreta, ¿ya? Otra pregunta y respuesta. Dice, en Marcos 2, 1 al 3, 6, encontramos 5 episodios que giran alrededor de una pregunta y una respuesta, ¿ya? Primero, no lo leímos para no alargarlo tanto, pero después también lo pueden leer ustedes. Pero estas son las preguntas que se ahondan dentro de todos estos versículos. Primero, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Segunda pregunta, ¿por qué come con recaudadores de impuestos y pecadores? Tercero, ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? ¿Por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matarse? ¿Ya? Al inicio de Marcos, los fariseos hacen 4 preguntas, ¿cierto? Que son estas que están aquí arriba. Y aquí está la respuesta de Jesús, a cada una de ellas. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Ya? La segunda respuesta que dio fue, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿ya? En donde le preguntaron por qué come con recaudadores de impuestos y pecadores. La tercera la responde también con una pregunta que dice, ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Repite la cuarta, o sea, responde la cuarta, que dice, ¿nunca habéis leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad? El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, porque le cuestionaban también de por qué no guardaban el día de reposo. Entonces, ellos muy pegados a las tradiciones, muy pegados a lo que ellos consideraban como santo, que creían que mediante toda esa obra ellos se santificaban, ellos eran mejores que los demás, y el Señor viene y le responde a cada una de estas preguntas maliciosas también que hacían estos hombres. Y al final de Marco, los fariseos vuelven a hacer otras 4 preguntas, que dice, ¿con qué autoridad hacer estas cosas? ¿Y quién tiene autoridad para hacer estas cosas? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? ¿De cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y aquí dice, pregunta de Jesús. Enseñando a Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo,
Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo lo oía de buena gana. Aquí el Señor simplemente estaba respondiendo a las preguntas de estos hombres, maliciosas, pero cada una de ellas encierra también muchas respuestas de todas las que se hicieron dentro de todo lo que estamos viendo acá. Se ven mucho de este tipo de cosas, quizás no son como las anteriores, ¿cierto? En algunas de ellas que había preguntas que se respondían de forma automática, ¿cierto? Pero en este caso el Señor iba respondiendo a cada una de ellas, de forma súper directa. Y aquí terminamos con el tema de las preguntas, de la pregunta y respuesta. Ahora pasamos a lo que nosotros determinamos como diálogo, ¿ya? Los diálogos, por supuesto, coinciden parcialmente con el rasgo de la pregunta y respuesta que acabamos de comentar, ¿ya? Aquí lo importante del diálogo es poder identificar estas preguntas, ¿ya? Que la idea es que después uno la vaya anotando también en estos ejercicios como para poder hacerlo cuando nosotros tengamos ya que hacer un ejercicio como más grande. Hoy por hoy la tarea que ustedes tienen es simplemente hacer el ejercicio de las frases, ¿ya? Todavía no vamos a entrar a esto de estudiar lo que es algo un poquito más largo, ¿ya? Entonces, ¿quiénes son los interlocutores? ¿Quién está hablando a quién? ¿Cuál es el escenario? Y aquí hay más preguntas. ¿Hay otras personas presentes? En caso afirmativo, ¿están escuchando? ¿Participando del diálogo? ¿Es el diálogo en cuestión una discusión? ¿Un debate? ¿Una conferencia? ¿Se trata de cháchara distendida? ¿Cuál es el tema del diálogo? ¿Ya? Es bueno también saber eso. Recuerda, por ejemplo, la conversación de Jesús con la mujer samaritana en el pozo de Sicar, que se detalla en Juan 4, ¿ya? Ahí también hay un diálogo interesante que se dio. Y eso también es importante de analizar, ¿ya? Y el análisis que se hace también en ese ejemplo es precisamente el contexto histórico, ¿ya? El contexto histórico de que samaritanos y judíos no se llevaban, ¿ya? De que los judíos podían darse la vuelta completa para no pasar donde estaban ellos, ¿ya? De que los miraban prácticamente también, así como miraban a los gentiles, que la interpretación básicamente hacia el mundo de gentiles era simplemente de llamarles perros, ¿ya? Ellos eran los escogidos, eran los especiales. Entonces, y mucho más de lo que estoy diciendo, por supuesto, pero hay un diálogo que se da ahí en esa ocasión que es demasiado profundo, ¿ya? Otro diálogo famoso es el que se produce entre Pedro y Jesús, ¿cierto? En Juan 13, del 6 al 10, donde estos tratan la cuestión de si Jesús le va a lavar o no los pies a Pedro, ¿ya? Ahí también hay un diálogo interesante entre ellos dos, ¿ya? Yo creo que todos nos acordamos, ¿cierto? No, señor, eso, yo no voy a dejar que me lave los pies. Y ahí el señor después le dice, ¿cierto? Y ahí, ya entonces, báñame completo, porque se dio cuenta de la gran bendición que tenía también de que el maestro hiciera aquel acto. Es un diálogo también eso. No fue simplemente como Pablo de repente no entrega diálogos, sino que Pablo también nos entrega instrucciones de vida, ¿cierto? Porque Pablo, recuerden que mandaba estas cartas a las distintas iglesias que existían o que habían, pero muchas de ellas de repente no llegan hacia el diálogo. Pero muchas de estas otras cosas, por ejemplo, a través de los evangelios, sí se producen diálogos. Y también es bueno saber identificarlos y ver dónde se desarrollan, quién está escuchando, quién está presente también dentro de ese diálogo, por qué están los fariseos ahí. El diálogo se dio dentro de la sinagoga, se dio, etcétera, ¿ya? Ahí nos vamos solucionando como ese tipo de preguntas. ¿Cuál es la idea, hermano? No vuelvo a abrir paréntesis. ¿Cuál es la idea al final de leer con tanta profundidad? Es de que nos sumerjamos allá, de que nuestros pies estén caminando en Israel cuando estemos leyendo, ¿ya? De que no estemos aquí en el computador como estamos ahora, ¿cierto? Y leyendo como muy a la distancia. La idea no, la idea es sumergirse y estar allá, ¿ya? Esa es la idea. De que si Jesús está sanando el ojo al ciego, ¿cierto? Eh, o le está dando vista al ciego o está levantando el paralítico, sentir de que uno está ahí viendo eso, de encontrar esa profundidad, ¿ya? Esa pasión de alguna manera que se busca también con el estudio de la palabra, ¿ya? La pasión no solamente se desarrolla, y aquí voy a ser cuidadoso con mi palabra, la pasión no solamente se desarrolla si es que yo llego a sentir algo y me emociono, ¿ya? Que es lo que se busca de repente en las congregaciones, de sentir algo porque si no siento nada el servicio estuvo fome. No, no se trata solamente de buscar ese sentir inexplicable, ¿ya? Sino que de que con mi mente, con mi culto racional, encontrar a Cristo mientras lo que yo estoy leyendo, mientras lo que yo estoy indagando, y que me llegue a emocionar de la misma manera que me llegue a emocionar quizás a lo mejor la música que estoy cantando, la adoración que estoy dando dentro de la iglesia, ¿ya? Se puede. Ya, se puede. Se puede uno emocionar con las obras y la gracia del Señor, uno simplemente leyendo la palabra de Dios, ¿ya? Es totalmente viable. Hay otra herramienta que se llama declaraciones de propósito,
que se trata de expresiones u oraciones gramaticales que describen la razón, resultado o consecuencia de una determinada acción. ¿Ya? Frecuentemente vienen introducidas por conjunciones finales, como por ejemplo, ¿para qué? Y de modo que. No obstante, tales declaraciones de propósito también pueden introducirse con un simple infinitivo. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. ¿Ya? Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ya? Recuerde que esto es súper simple. Se genera una declaración, pero tiene un propósito. La declaración es la que está aquí al principio, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ese es nuestro propósito. Para eso estamos hechos. Para eso el Señor nos salvó. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ya? Lo vimos acá, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Recuerden que estas palabras son como claras. ¿Para qué? Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un propósito detrás de la obra del Señor. ¿Ya? Otro ejemplo, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Para qué? Nuevamente, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Ya? Se ejecuta una declaración, no como el típico yo declaro, porque nosotros no tenemos autoridad para declarar, ¿ya? Es Dios quien lo ejecuta, ¿ya? Pero aquí se ejecuta la palabra del Señor hace una declaración, simplemente, y esa declaración contiene un propósito detrás, ¿ya? Y simplemente yo aquí como que encuentro eso. Y aquí seguimos también con otro ejemplo, con dos ejemplos más. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo. ¿Para qué va a escuchar? ¿Para qué se cuide de hacerlo? Para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te lo ha prometido. ¿Ya? Una declaración y un propósito. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti, ¿cierto? Ejecutó una declaración, ¿cierto? En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. No es que simplemente yo quiera guardar la palabra para sentirme bien conmigo mismo, para superarme, para ser mejor. No, es para no pecar contra el Señor. Ese es el fin, ¿ya? Ese es el propósito. El propósito es no alejarme más de Él, no simplemente para yo sentirme bien en mi ego, en mi yo, ¿ya? Entonces, tiene una declaración y tiene un propósito. Yo creo que eso se entendió totalmente. Creo, espero. Medios por los que se consigue algo. Cuando se describe una acción, resultado o propósito, aquí vamos a estar pasando harta materia, hermano, a nivel de esto, porque ya después de esto empezamos a hacer los ejercicios y después nos metemos en otras materias. ¿Ya? La semana que viene ya es la última clase de cuántas herramientas nosotros podemos realizar como para este tipo de estudio, pero después ya vamos a ahondar a otro, ya en otras cosas. Entonces aquí es necesario también como que después te lo repasen, cuáles más también les quedan, en un texto, por ejemplo, yo les voy a decir después, ya hermano, analicemos, no sé, Hechos 1 completos y veamos cuántos verbos hay, existen declaraciones de propósito o no, y nos vamos a ir haciendo todas esas preguntas. Ustedes cuando vayan realizando los ejercicios, no siempre vamos a encontrar, por ejemplo, declaraciones de propósito, no siempre vamos a encontrar preguntas y respuestas, ¿ya? Es simplemente que tenemos un abanico de herramientas y que probablemente las podemos ejecutar o las podemos usar para llevar un estudio más profundo de lo que estoy leyendo. ¿Ya? Es simplemente eso. Entonces, medios. Cuando se describe una acción, resultado o propósito, es importante buscar el medio por el que se produce tal acción. Resultado o propósito. ¿Cómo se lleva a cabo la acción o resultado en cuestión? ¿Cómo se consigue el propósito? Lee, por ejemplo, la segunda mitad de Romanos 8:13. Dice, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El medio por el que se hace morir las obras de la carne es el Espíritu. ¿Ya? Ahí uno puede identificar cuál es el medio. ¿Con qué limpiar el joven su camino? Con guardar tu palabra. El propósito o acción deseada es que el joven se mantenga puro en su camino. ¿Ya? ¿Cuál es el medio? Una vida de acuerdo a la palabra de Dios, con guardar la palabra. Cuando habla de guardar, no es memorizar. ¿Ya? Eh, si bien también es un ejercicio, memorizar la palabra del Señor, es vivir, es hacer la vida al final. No sacamos nada memorizando porque recuerden que los fariseos y todo este mundo más fariseico, ellos tenían que memorizarse toda la Biblia
Biblia, digo entre paréntesis, porque era la ley, los profetas, ¿cierto? Toda la Torá, tenían que memorizársela completa, ¿ya? Ya a una edad bien joven, pero a ella no le resultó nada beneficioso al final memorizársela, ¿ya? Uno puede memorizarse 1000 textos bíblicos y pecar igual, ¿ya? Una persona que a lo mejor tiene una habilidad de memorización, a lo mejor no siendo cristiano, no le va a servir de nada, ¿ya? Es algo más que nosotros podemos ejecutar por la gracia del Señor, que tenemos una mente para recordar versículos, pero la idea es obviamente aplicarlos, que al final ese es es el medio, al final. El medio no es la memorización, sino que el medio es vivir una vida acorde a la palabra del Señor. Otra de las herramientas que nosotros podemos realizar al momento de estudiar un texto bíblico un poquito más extenso son las cláusulas condicionales, ¿ya? Eh, Se trata de cláusulas que presentan las condiciones por las que tendrá lugar cierta acción, consecuencia, realidad o resultado. Por regla general, el aspecto condicional vendrá introducido por la conjunción condicional sí, ¿ya? En ocasiones, la acción o consecuencia resultante será introducida por la conjunción entonces. Sin embargo, con frecuencia tal acción o consecuencia no viene marcada por palabras introductorias específicas. Ejemplo, y sucederá que si obedeces, que sí, ¿ya? Acuérdese, hay una condicional. Que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos, que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Condición, si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy. Resultado o consecuencia, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. ¿Ya? Es así de simple. ¿Ya? Hay cláusulas condicionales. Cuando vemos un sí, una condición, es que probablemente esa promesa o esa bendición del Señor está condicionada, ¿ya? Si Él lo cumple, yo te doy de esto; si tú no la cumples, probablemente te va a ir mal, ¿ya? O vas a tener el castigo o lo que sea. 7. Acciones o roles de las personas y acciones o roles de Dios. Es bueno también poder descubrirlo, cuáles son mis acciones o los roles que, no mis acciones, sino que lo que ejecutan. Cuando nos leemos la palabra del Señor, hay ciertos roles o acciones que ejecutan los apóstoles, los hombres, los personajes bíblicos, y hay otras acciones o roles que ejecuta Dios. Es importante también poder identificarlos. En los pasajes bíblicos se alude con frecuencia a las acciones de las personas y también a las de Dios. Eh, Identifícalas y márcalas por separado. Hazte preguntas como: ¿qué es lo que hace Dios? Detalla también si se trata del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en este pasaje. ¿Qué es lo que hacen las personas en este pasaje? A continuación, pregúntate si hay alguna conexión entre lo que hace Dios y lo que hacen las personas. Vamos a ver un ejemplo. Está en Efesios 5, del 1 al 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pregunta: ¿cuáles son las acciones o roles que desempeñan las personas en este pasaje? Se nos dice que seamos imitadores de Dios, ¿cierto? Igual que lo son los hijos. Se nos dice también que vivamos una vida de amor, como lo hizo Cristo. ¿Cuál es el papel de Cristo o de Dios en este pasaje? El papel de Cristo fue el de ofrecerse a Dios por nosotros. El de Dios es el de ser objeto de imitación, ¿ya? Es importante también poder identificar, ¿ya? Por ejemplo, cuando, cuando la palabra del Señor dice: porque por gracia sois salvos, ¿cierto? Y esto no de vosotros, ¿cierto? Porque es don de Dios. O sea, y ahí nosotros podemos darnos cuenta y profundizar. ¿Quién es el que salva? ¿Salva a Dios? ¿Nos salvamos a media? ¿Depende de lo que yo hago? ¿Me salvé yo? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Ya? La palabra del Señor es suficientemente clara también, de que la obra la ejecutó Él en su 100%, ¿ya? Él envió al Salvador, Él al mismo tiempo, como en la segunda persona, se ofreció, ¿cierto?, como hijo, en venir al rescate por nosotros. Él obedeció al mismo tiempo al Padre porque tenían el mismo sentir, ¿ya? Vino a la tierra, Él murió por nosotros, Él resucitó, Él se glorificó, ¿cierto? Y Él nos salvó. Él fue el quien nos rescató si nosotros estábamos muertos en delito y pecado. ¿Qué puede hacer un muerto? ¿Qué puede ser alguien que está ahí sucio, que está ahí tirado, que está lejos de la gracia, no de la gracia, que está lejos de la santidad inmaculada de Dios? ¿Qué puede hacer alguien así?
Por eso es que la palabra del Señor dice eso en Efesios, ¿ya? Entonces, ese es básicamente el ejemplo de esto, ¿ya? Las acciones o roles de las personas y las acciones o roles de Dios. ¿Qué rol o qué acción ejecuto yo? ¿Qué rol y qué acción ejecuta el Señor? ¿Ya? Pasa lo mismo en nuestra vida. Si nosotros no hubiésemos sido recogidos por Dios, si Dios no hubiese cambiado nuestra manera de pensar, si Dios no hubiese cambiado nuestro corazón, nuestras acciones y roles serían probablemente los frutos, los frutos o las obras de la carne, ¿cierto? Viviríamos en una constante. Pero por otro lado, vivimos en el fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? Tratando de moldear nuestro carácter con la palabra del Señor, porque ya somos otra persona. Pero el que ha ejecutado aquella acción es primeramente Dios, y la acción que ejecutamos nosotros es la obra, ¿ya? No hacemos obras para salvarnos, sino que hacemos obras precisamente porque somos salvos, ¿ya? Es importante, para mí también, muy importante saber identificar y leer la Biblia no como robots, ¿ya? Hay términos que expresan emociones y hay términos profundos que determinan muchas emociones y la Biblia está plagado de ellos, ¿ya? De hecho, el Señor muchas veces en el Antiguo Testamento muestra sus emociones con expresiones humanas, ¿ya? Por ejemplo, cuando el hombre pecó en gran manera, antes del diluvio, cuando Él dice que le dolió en su corazón el pecado del hombre. Y ahí es donde uno se puede hacer la pregunta, ¿y Dios? Ahí todavía no estaba Cristo, uno puede decir, todavía no estaba Cristo, no sé. ¿Tiene corazón? ¿Tiene uno? ¿Tiene dos corazones? Eh, ¿Tiene corazón si la palabra del Señor dice que Él es invisible? Y ahí empiezan a abordar preguntas, pero las preguntas no debiesen estar orientadas hacia allá, hacia la forma, sino que la pregunta debiese estar en la profundidad. A Dios, ¿quién es más grande sobre todo el universo? ¿Quién tiene en su palma de la mano prácticamente el universo? Le dolió en su corazón, tiene sentimientos, ¿ya? Se duele, ¿ya? Eso es lo importante. Términos que expresan emoción. La Biblia no es un libro dedicado a la información técnica y abstracta, ¿ya? Trata más bien de relaciones y principalmente de aquellas que se dan entre Dios y las personas. Las emociones desempeñan un importante papel en las relaciones personales. Esto es algo que frecuentemente se pasa por alto en la interpretación bíblica, ¿ya? En nuestra observación del texto hemos de poner especial atención en descubrir aquellas palabras y expresiones que tengan matices emocionales, es decir, palabras que transmitan sentimientos y emociones. También hemos de subrayar especialmente palabras como padre, madre, hija, hijo y términos por el estilo que por regla general tienen también connotaciones emocionales subyacentes. Ejemplo, os ruego, hermanos, haceos como yo, pues yo también me he hecho como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el Evangelio la primera vez. Y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, no despreciasteis ni rechazasteis, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Dónde está, pues, aquel sentido de bendición que tuvisteis? Pues testigo soy en favor de que, de ser posible, os hubierais sacado los ojos y me los hubierais dado. Me he vuelto, por tanto, vuestro enemigo al deciros la verdad. Gálatas 4, 2 al 16. ¿Te das cuenta del término rogar? Al principio, les ruego, hermanos. ¿Quién dice hoy, les ruego? ¿Quién ha dicho en la iglesia, hermanos, se los ruego? Y Pablo, siendo alguien que estuvo directamente con el Señor, él ruega a sus hermanos, ¿ya? Transmite emociones mucho más intensas que pedir. Aquí es cierto, hubiese dicho simplemente, les pido hermanos. No, les ruego, por favor, hermano. ¿Ya? Aquí hay un sentimiento profundo de Pablo, ¿ya? ¿Cuál es el sentimiento que Pablo expresa aquí? ¿Por qué saca a colación su pasada relación, recordándolo a Gálatas la calurosa acogida que esto le habían brindado? ¿Qué grado de intensidad notan en la expresión, os hubiera sacado los ojos y me lo hubieseis dado? Asimismo, ¿qué connotaciones conlleva el término enemigo? Entonces, es interesante analizarlos profundamente lo que estamos leyendo y también encontrar cuál es la expresión o el sentimiento que está transmitiendo el que está precisamente dialogando o transmitiendo algo, ¿ya? Es súper importante también encontrar aquello, ¿ya? Porque con ello también nosotros podemos identificar, por ejemplo, si es que Pablo lo está reprendiendo, o si es que Pablo lo está rogando, o si es que Pablo está sentido, ¿ya? Es importante saberlo también, para poder identificar realmente o de forma correcta también qué es lo que quiere decir el texto completo. Uno de los errores también que ha cometido la iglesia es que toma ciertos textos
y les quita el contexto, y después lo ocupa para cualquier situación cotidiana de la vida. Y ahí hay un error gigante, ¿ya? Porque más adelante nos vamos a dar cuenta que muchos de los textos que nosotros como iglesia hemos utilizado para ciertas ocasiones personales de nuestra vida no tienen nada que ver con el texto original, ¿ya? Y ahí nosotros hacemos una herejía. Sin darnos cuenta nos hemos equivocado en utilizar ciertos versículos como para motivarnos, ayudarnos, pero están ocupados totalmente de forma rara, ¿ya? Y obviamente que no hay una mala intención, eso hay que aclararlo, no hay ninguna mala intención, pero sí, una vez ya sabiendo que es mejor ocupar los textos en su correcto contexto, ya después podemos empezar a regular un poco más el camino. Jeremías 3, del 19 al 20 dice, yo había dicho, ¿cómo quisiera ponerte entre mis hijos y darte una tierra deseable, la más hermosa heredad de las naciones? Y decía, Padre mío me llamaréis, y no os apartaréis de seguirme. Ciertamente, como una mujer se aparta pérfidamente de su amado, así habéis obrado pérfidamente conmigo, oh casa de Israel, declara el Señor. ¿Cuánta profundidad el Señor aquí está transmitiendo? ¿Cómo quisiera ponerte entre mis hijos y darte una tierra deseable, la más hermosa heredad de las naciones? Ese era el sentimiento del Señor. O sea, la más grande autoridad del universo, quien creó las galaxias, dice esto desde lo profundo de su corazón, ¿ya? Y decía, Padre mío, me llamaréis y no os apartaréis de seguirme, ¿ya? Pero recuerden que Israel fue terco, no quería nada, ¿ya? Pero ahí vemos las grandes diferencias también de emociones también que expresan los textos bíblicos. El tono, súper importante. Hemos de seguir adelante y determinar cuál es el tono general del pasaje. ¿Es un tono de irritación? Es muy parecido al anterior, porque el anterior habla de sentimientos, ¿ya? Expresan emociones, pero el tono también es importante poder analizarlo conjuntamente con el otro. De reprimenda, de pesadumbre, o se trata de un tono formal de explicación. Por ejemplo, contratemos el tono de Colosenses 3:1 al 4 con el de Gálatas 3:1 al 4. Colosenses dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y en cambio Gálatas le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos soy? ¿Tan estúpidos son, Gálatas? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. O sea, ese es el tono, ¿ya? ¿Qué tono hay aquí? ¿Pablo está enojado? ¿Pablo le está enseñando simplemente teología? No. ¿Cuál es el tono de las palabras en Jesús en Mateo 23, del 33 al 35? Habla con calma, amabilidad y ternura. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? Por tanto, mirad, yo os envío profetas, sabios y escribas. De ellos, a unos los mataréis y crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas, y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre, justamente derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar. Cristo, aquí está amoroso. Cristo aquí estaba, no sé, calmado. No, aquí hay un tono fuerte, ¿ya? Serpiente escamada de víbora. Qué fuerte, hermano. Nunca en la vida me gustaría, jamás, y el Señor me libre, escuchar que Cristo me hablara así, por porfiado, por caer en un pecado, lo que sea. No, Dios me libre, ¿ya? Y nos libre a todos. Escuchar de la palabra de Dios que a uno le llame serpiente y camada de víbora, cuando el mismo Satanás lo ejemplificó como una serpiente, ¿cierto? No, es demasiado fuerte, pero está hablando con mucha intensidad, ¿ya? Repaso. Y aquí ya estamos llegando al final, ¿ya? Sé que es harta información. Revisen el PDF cuando se los mande y vamos de a poquito, ¿ya? No se asusten con todo lo que hay acá. Simplemente es como un manual de herramientas que podemos utilizar para la profundización de un texto bíblico, ¿ya? Esa es la idea. Voy a unir lo de la semana pasada también en este repaso. Repetición de palabras, ¿cierto? Buscar aquellas palabras y expresiones que se repiten. Contraste, buscar las ideas, personas y o elementos que se contrasten entre sí. Comparaciones, buscar las ideas, personas y o elementos que se comparen, ¿ya? Entre sí, o similitudes.
Las enumeraciones o listas, ¿cierto? Buscar siempre las que se mencionan desde 2 ya en adelante. Causa y efecto, buscar la relación de la causa y efecto. Figuras retóricas, conjunciones, y, pero, puesto que, son súper importantes también. Si lo saca, de repente esa conjunción, lea cómo se entiende si usted saca esa conjunción, de repente pierde todo el sentido. Verbos, notar si está en pasado, presente o futuro, si la voz está activo o pasivo, etc. Pronombres, identificar el antecedente de cada pronombre, pregunta y respuesta, ¿cierto? Observar si el texto se presenta en pregunta y respuesta. Diálogo, medios, declaraciones de propósito y resultado, ¿ya? De lo general a lo específico o de lo específico a lo general, como fue recién los ejemplos que vimos hoy. Cláusulas condicionales, acciones, ¿cómo se llama? Acciones o roles de Dios, acciones o roles de las personas, términos de carga emotiva, que yo recuerde que conlleva a lo que era la emoción, ¿cierto? O el tono, la voz también que se ejecuta en el texto que acabamos de leer. Y esta era la tarea para hoy día, pero yo prefiero dejar la tarea de la que le mostré hace un rato atrás, ¿ya? Prefiero que primero busquen simplemente frases y que busquen estas 25 observaciones. Y eso, elijan ustedes, eligen un texto, identifiquen todas estas observaciones. Yo puse mínimo 25. Yo me quedo tranquilo con 20 en adelante, ¿ya? Con 20 observaciones en adelante, hermano, si encuentra menos no importa. Lo conversamos, lo vamos viendo. La idea es que todos vamos desarrollando nuestra forma quizás de identificar, ¿ya? Pero la idea es que se vaya dando el tiempo. Lo dije la vez anterior y lo vuelvo a repetir. Lo que sabemos hoy día es más de lo que sabíamos ayer y es menos de lo que vamos a saber mañana, ¿ya? Entonces, la idea es continuar siempre, ¿ya? Algo se va a aprender, un paso más vamos a dar, algo más se hace para la gloria del Señor. Hay cosas que de repente son un poco complicadas, pero no importa, no importa. Todo esto se hace para Dios, ¿ya? Las ofrendas para el Señor no siempre las vamos a dar quizás monetariamente, o a través de un cántico, o a través del servicio dentro de la iglesia, o al servicio de nuestra familia. También de esta manera nosotros ofrendamos al Señor, porque aquí tenemos que ofrendar nuestra cabeza, nuestro intelecto, nuestro tiempo. Entonces, también es grato para Él, ¿ya? Y por supuesto que va a ser de bendición para nosotros, porque es su palabra. Entonces, esta tarea no la vamos a hacer, probablemente la vamos a dejar para la próxima semana, vamos a estar como medios corridos, pero prefiero eso, ya para que no nos tiremos tantas cosas, porque de verdad que son muchas. Así que eso, si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que acotar, ahí No, dejo el micrófono abierto. sí, bueno, Luis, la tarea entonces solamente con las frases, ¿cierto? Sí, solamente con las Ya, frases. ya perfecto. No El con lo PDF, de... sí, el PDF yo lo dejé creo que el de la semana pasada lo dejé en el grupo. Ya. O sea, lo Entonces que ahí pueden. estudiamos hoy día no iría en el ejercicio. No, Ya. porque creo que ya sería mucho. Entonces, prefiero primero que hagan el ejercicio menor, el más pequeñito, y a la próxima semana haríamos lo que estamos pasando ahora, ¿ya? Así que, así que eso. No sé si alguien tiene alguna otra duda, pregunta. La tarea, mi hermano, se la enviamos al Sí, mire, grupo o forma personal. como ustedes lo quieran. Si ustedes quieren mandarlo de forma personal, me lo mandan de forma personal. Si lo quieren subir al grupo, da lo mismo, total somos poquitos. Así que por donde ustedes quieran, no, yo no tengo ningún problema. Ahí yo después la reviso. La idea es ver si es que se han entendido como bien los términos. En caso de que los términos se hayan entendido a lo mejor no al 100% o de forma incorrecta, ahí también nos vamos a juntar, de repente creamos alguna sesión de media hora para conversar y de repente generamos simplemente una hora de clase y la otra hora quizás simplemente de juntarnos 20 minutos con cada uno e ir afinando cositas. Entonces, eso básicamente. Así que eso, mi hermano. Esto queda grabado. El pastor Isaac después lo sube a YouTube para que también tengan el link. Y yo les voy a mandar el PDF, se los voy a mandar ahora mismo para que también lo tengan. Así que eso. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias también por su asistencia. Nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere. Que les vaya bien también en su iglesia el día domingo o el día que tengan actividad. Y le voy a pedir aquí a mi hermano Javier, si nos puede despedir, por favor, con una oración. Eterno, buen Padre celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque usted nos da este tiempo
para poder aprender, Padre Celestial. Señor, te damos gracias porque usted ha sido bueno, Señor, al darnos este tiempo. Gracias, Señor, por mi hermano que usted usa para poder enseñarlo cada día. Dele más gracias, Señor. Y a nosotros también entendimiento para poder aprender, también para poder enseñar y poder llevar mejor lo que es su palabra. Señor, simplemente lo hacemos para poder predicar tu evangelio, para hacerlo de buena forma y que otros también entiendan y aprendan, Amén. Señor, de su palabra. Señor, te damos gracias, Señor, porque usted nos guarda, usted nos cuida, Señor. Te pedimos que usted, Señor, sea con nosotros, Señor, en el dormir de la noche. Padre Celestial, nos proteja, proteja a nuestras familias, Padre Celestial, a mis hermanos, Señor, en cada trabajo, cada obra que vayan a realizar, Señor, que vayan a hacer. Señor, también los guarde, los cuide, Padre Celestial. Te pedimos que usted nos dirija, Padre Celestial, en todo nuestro caminar, Señor, y que podamos encontrarnos también por el próximo viernes para seguir aprendiendo su palabra. Te Amén. damos infinitas gracias, Señor, y le pedimos que nos bendiga a cada uno y cada familia representada en esta hora, en el Amén. nombre de tu Hijo amado y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Nos vemos el próximo Gracias. viernes. Que estén muy bien. Gracias. Bendiciones, mi hermano. Buenas noches, que el Señor les Buenas bendiga. noches. Chao, buenas noches. Amén.